Muy buenos días y felices Pascuas. El día de hoy reflexionemos un poco sobre este Evangelio de San Juan, capítulo 14, que es un evangelio que puedo decirlo, es muy profundo. Hay que recordar que San Juan Evangelista no habla de cosas externas. Lo que le interesa más a San Juan Evangelista es hablar de la realidad interna del corazón humano, de lo que sucede interiormente. Trata como de descifrar ese mapa espiritual y a la hora que presenta a Jesús, lo presenta como una realidad que tenemos que conocer en nuestro interior. Diferente, por ejemplo, con el evangelista Mateo, Marcos, que hablan mucho de las cosas externas que Jesús realiza, los milagros, que son muy importantes, y San Juan también lo va a mencionar. Pero parece que Marcos incluso le pone mucho detalle a esos milagros para que podamos nosotros también estar ahí, presenciarlos. Mateo le pone mucho énfasis en las enseñanzas de Jesús y San Juan en esos diálogos profundos donde Jesús quiere revelarse. Pareciese que San Juan agarra pocas enseñanzas de Jesús, pero la pone completa. Y Mateo, Marcos, incluso Lucas está casi en la mitad, pero Mateo y Marcos, más bien Marcos muy pocas, pone el título de las enseñanzas. Mateo pone como ejemplos de muchas enseñanzas. Y es San Juan quien nos da unas enseñanzas más completas. Y el día de hoy, Jesús está tratando de revelarse él mismo a sus discípulos. Palabras muy fuertes. Quien me conoce a mí, conoce al Padre. Es una realidad. Yo recuerdo una vez que estaba en la preparatoria, ¿verdad? Y la profesora mandó llamar a todos los papás. Era una reunión de padres de familia y cada papá se tenía que sentar en el pupitre o en el escritorio de su hijo, el que correspondía a su hijo. De tal manera que el profesor podía inmediatamente identificar quién era el papá de cada quien. Bueno, lo sorprendente es que la maestra empezó diciéndoles: aunque ustedes no me conocen, yo sí los conozco a ustedes, porque conozco muy bien a sus hijos. Y sus hijos, de una u otra forma, son un reflejo o una proyección de ustedes. Así que déjenme hablarles con mucha familiaridad, aunque ustedes a mí no me conocen. Hoy Jesús nos dice lo mismo, pero al revés. Él es el Hijo. Y Él dice: si me conocen a mí, conocen a mi Padre. Ahora Felipe le dice a Jesús: muéstranos al Padre, que eso nos basta. Una oración muy bonita que Felipe hace y que indudablemente nosotros deberíamos de repetir muchas veces. Muéstrame al Padre, que eso me basta. Muéstrame tu rostro, dicen los salmos. Tu rostro buscaré, Señor, tu presencia, y eso me basta. Claro, estás conociendo al autor. Si las obras de arte, si la naturaleza son maravillosas, ahora imagínate el autor. Es maravilloso, es incomprensible, va mucho más allá de cualquier descripción. Por eso Felipe le dice: muéstranos al Padre. Pero pareciese que Felipe todavía estaba hablando en un nivel muy material. Jesús les está diciendo: quien me conoce a mí, conoce al Padre. Ahora, la palabra conocer es una palabra que significa muchas cosas, y más dependiendo de en qué cultura estás. Por ejemplo, en la cultura del occidente, conocer es casi en la misma línea que aprender. Cuando tú conoces una materia, es casi como si pudieras guardar en tu mente la descripción de esa situación. Conocer en el ambiente incluso griego tiene también el sentido de ser un poco familiar con lo que estás viendo. Reconocer viene de que puedas llamar aquel recuerdo de la mente y poder decir si es igual lo que tú tienes en tu mente con esto. Eres capaz de reconocer algo. Pero en el ambiente hebreo, en la palabra hebreo, conocer va más en la línea de amar. No se conoce en el lenguaje hebreo algo exterior,
Lo que se trata de conocer es el interior. Es como, por ejemplo, tú pudieras reconocer una fruta por su apariencia, pero en el idioma hebreo no, sino por su interior. Porque por fuera podrán parecer igual, pero una resulta que está dulce y la otra está insípida. Se conoce desde el interior. Ahora, cuando Jesús dice, quien me conoce a mí, conoce al Padre, es una revelación profunda de quién es Él y quién es el Padre. No está hablando de algo exterior. El conocimiento que podemos tener de Jesús no es algo exterior. Hace poco que celebrábamos la fiesta de la Divina Misericordia, por ahí me tocó escuchar una conversación de unos fieles, muy fieles, que estaban discutiendo entre qué rostro es el de Jesús. Porque unos decían que así se le apareció a Santa Faustina y otros decían, pero es que así se le apareció a este otro santo y es que así está en la sábana de Turín y es que así es como lo han pintado y cada quien tenía y hablaba y cuando me preguntan a mí yo les digo, ¿y qué importa cómo se parezca? No nos importa el exterior. Lo que importa es el interior y es el conocimiento que debemos de tener de Jesús y ese es el conocimiento que Jesús quiere que se tenga de Él. Quien me conoce a mí, conoce al Padre. No está hablando de algo exterior, no está hablando de un reconocimiento facial. De lo que está hablando es de que el Padre y Él son el mismo, la misma voluntad, los mismos sentimientos y pudiéramos decir incluso que es la misma palabra, cosas que son internas a Jesús. El exterior no, es el interior. Ahora, en el Antiguo Testamento, nadie podía ver a Dios y seguir vivo. Y ciertamente, cuando los profetas clamaban la presencia de Dios y que Dios se iba a aparecer, ellos se tapaban el rostro para no verlo. Porque si alguien contemplaba a Dios cara a cara, iba a morir. No podían resistir la presencia de Dios. En el Nuevo Testamento pasa, pudiéramos decir lo contrario. Si en el Antiguo Testamento nadie podía ver el rostro de Dios y seguir viviendo, en el Nuevo Testamento es Jesús quien muere en la cruz para mostrarnos el rostro de Dios. Y nuevamente, no es algo exterior, es algo interior. Es la profundidad, es su corazón el que está mostrando cosas sencillas. Si yo te digo, ¿conoces al presidente de tu país? Seguramente me vas a decir sí. Me podrás decir su nombre, me podrás decir cuánto tiempo tiene en ese cargo, su biografía, dónde nació, cosas por el estilo. Pero si te hago preguntas propias de alguien que conoce a un amigo, ¿qué es lo que le gusta? ¿Qué es lo que no le gusta? ¿Cuáles son sus sueños? ¿Cuáles son sus temores? Ahí me dirías, no, pues si no lo conozco. A veces nos puede pasar igual que Jesús, que los discípulos a Jesús. Conocemos el exterior de Jesús, pero nos falta mucho por querer conocer o por conocer el interior. Y es eso lo más importante. Porque si pudiéramos decir que la misión de Jesús es mostrarnos el rostro del Padre, la pregunta es, ¿qué tanto conocemos el rostro del Padre? Alguien me pudiera decir, pero es que Dios es invisible. Claro, no se ven con estos ojos. Se tienen que ver con los ojos del corazón. Y es ahí donde nosotros debemos de despertarnos en la fe. Es por eso que cuando oramos es mejor cerrar los ojos y no estar contemplando las cosas externas, sino más bien buscar la revelación interior, porque a Dios se le conoce con el corazón. Ahora, ¿de qué manera Jesús, pudiéramos decir, nos muestra al Padre? No es por su carne, sino más bien por el poder que Él tiene, por la autoridad que Él tiene. Y son atributos invisibles que se hacen visibles cuando se tiene una relación con Jesús. Te lo vuelvo a decir de otra manera. Si queremos ver el rostro de Dios en la persona de Jesús, solamente con un trato de amistad es que los iremos conociendo, lo iremos profundizando.
no es con algo superficial, es tratar de ir al corazón. La pregunta para nosotros el día de hoy es, ¿y qué tan dispuestos estamos para tener un trato de amistad profundo con Jesús? Para que dejemos a un lado las discusiones de que si tenía una nariz chata, una nariz larga, ojos azules, verdes o cafés. No, para que más bien conozcamos los sentimientos de Jesús y que no supongamos, sino que tengamos ese encuentro con Jesús. Porque quien lo ve a Él, ve al Padre. Quien conoce al Hijo, conoce al Padre. Quien ama al Hijo, ama al Padre. Y este Dios, el Dios del amor que se nos revela en la persona de su Hijo, el rostro de Dios que se nos muestra en el rostro del Hijo, que sea Él quien el día de hoy nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que sí es importante hacer oración, sí, y mucho, porque cuando tú eres capaz de ver al invisible, eres capaz de hacer lo imposible. Si tú quieres tener una vida extraordinaria, empieza haciendo la oración parte ordinaria de tu vida y te darás cuenta cómo ésta cambia totalmente tu existencia. Porque quien es capaz de lograr ver al invisible, entonces podrá hacer lo imposible. Que tengas un excelente día.